Muy buenos días, jóvenes. Hoy vamos a aprender sobre el efecto invernadero y el calentamiento global. Esta es la tarea número 6 del tercer parcial. Para esto va a necesitar su cuaderno de trabajo. En caso de no tenerlo, yo le voy a enviar fotografía. Y va a encontrar las respuestas en la página 9 y también en el tema anterior. Para contestar la primera pregunta, donde dice, observe el gráfico de la página 9, se refiere a este gráfico. Y conteste. La primera pregunta dice, ¿qué gases se encuentran en mayor proporción en el planeta? Observe este gráfico conocido como gráfico circular o gráfico de pastel. Miren esta porción amarilla. Qué grande, ¿verdad? Se refiere a la cantidad de gases de la atmósfera, ¿verdad? ¿Qué proporción hay de cada uno? En este caso, la parte amarilla se refiere a la cantidad de nitrógeno que hay presente en la atmósfera. Si ustedes leyeron el tema anterior, se nos dijo que hay un 78% de nitrógeno en la atmósfera y solamente un 21% de oxígeno. El resto de gases solo abarcan el 0.33%. Entonces ahí tenemos el 100% de los gases. ¿De cuáles son los gases que hay mayor proporción en la atmósfera? Si ustedes se fijan, del nitrógeno, ¿verdad? Hay gran proporción y del oxígeno también. Entonces, en la respuesta usted va a escribir nitrógeno y oxígeno. La número 2 dice, ¿cómo se llama la capa de gases que rodea nuestro planeta? Esa respuesta creo que ya la saben, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes se acuerda? Se llama atmósfera. ¿Cómo se llama la capa de gases que rodea nuestro planeta? Atmósfera. Y la pregunta número 3 dice, ¿qué es el aire? Esta la va a encontrar en el tema anterior, como les mencioné. Ustedes ya le dieron lectura a este tema. Solo que de este párrafo le venía la pregunta de qué porcentaje había de oxígeno, ¿verdad? Y era el 21% apenas. Bueno, el aire es una mezcla de gases tales como nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono y otros gases. También tiene partículas de polvo atmosférico, como ser arena fina, polen, cenizas volcánicas y bacterias, entre otros. Imagínense todo lo que contiene el aire, ¿verdad? Que nosotros no le miramos color, ¿verdad? Porque como son pocas partículas las que hay presentes en el aire, no tienen color. No observamos un color. Son gases. Entonces, la respuesta sería, es una mezcla de gases tales como nitrógeno. No es necesario que pongan aquí el porcentaje. Nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono y otros gases. También y partículas de polvo atmosférico, como ser arena fina, polen, ceniza volcánica, bacterias, entre otros. Y recuerda que la mayor parte el gas que se encuentra en mayor proporción en la atmósfera es nitrógeno. Vamos a pasar con la pregunta número 4. Y es lo que tiene que ver con el tema, ¿verdad? Ese es como un repaso. Las primeras preguntas eran como un repaso, porque siempre tenemos que manejar el tema de atmósfera para este tema que estamos viendo ahorita, el efecto invernadero. ¿Han escuchado sobre este tema? Bueno, ustedes no sé si conocen lo que son invernaderos. Tal vez han visto gente que tiene siembra, pero las tiene como dentro de una carpa, que es oscura, con malla oscura, para que las proteja en invierno. En invierno los protege de los vientos fríos que van a dañar las plantas. Entonces a eso se le conoce como invernadero porque la temperatura es un poco más alta. Bueno, entonces el efecto invernadero es un fenómeno natural de la superficie terrestre en el que se produce calentamiento parecido al de un invernadero, debido a la radiación térmica que emite la superficie terrestre después de que los gases de efecto invernadero como nitrógeno, ozono, vapor de agua, dióxido de carbono, metano, clorofluorocarbonados y oxígeno absorbieron la radiación solar. En palabras simples, le voy a explicar esta imagen con la cual usted va a entender esto. Y es que el sol emite radiación, o sea, emite a través de las ondas de luz, llega calor a la atmósfera, ¿verdad? Desde el sol. Ese calor atraviesa la atmósfera y llega a la superficie terrestre.
Normalmente, esa luz que viene del Sol rebotaría y saldría del planeta. Una gran parte de la luz solar debería rebotar y salir del planeta. Pero gracias a que hay en la atmósfera gases nocivos como el dióxido de carbono, que son el resultado de esas quemas, de estar quemando leña y los combustibles también del metano. Estos dos son los que producen más efectos negativos en la atmósfera, el dióxido de carbono y el metano. Entonces esos gases, entre estos otros, ¿verdad?, que también ayudan, hacen que el calor, en lugar de rebotar y salir de la Tierra, quede atrapado dentro de la Tierra, provocando el calentamiento global. Bueno, a este fenómeno en el que el gas, la luz solar queda atrapada dentro del planeta, se le conoce como efecto invernadero. Y el efecto invernadero va a provocar el calentamiento global. Aquí se nos menciona, en la pregunta número 4, que dice que es el efecto invernadero, usted va a escribir este párrafo completo. Deje suficiente espacio. La siguiente pregunta es, ¿qué es el calentamiento global? Vamos a darle lectura. No necesariamente está al inicio esta respuesta, ¿verdad? Pero aquí le dan como una introducción, el uso excesivo de combustibles fósiles, porque hay gente que va a la pulpería y anda en moto, o va tal vez a 2 cuadras a comprar tortillas y van en carro. Y ese es un uso innecesario del combustible. O queman basura y le echan querosén, o quemamos la basura cuando sabemos que no debemos quemarla. Entonces todo eso, incluyendo las fábricas, queman combustibles fósiles. El uso excesivo de combustibles fósiles en las actividades industriales y en el transporte ha provocado incrementos en las cantidades de óxido de nitrógeno y dióxido de carbono emitidas a la atmósfera. Todo eso que nosotros quemamos va a parar a la atmósfera, va a ascender, o sea, va a subir y va a quedarse en la atmósfera. A eso se le suman otras actividades humanas como la quema, tala de bosques, porque la tala de bosques es doble problema. Se deja de producir oxígeno y a veces hasta queman los bosques, producen dióxido de carbono. Esto ha limitado la capacidad regenerativa de la atmósfera, porque la atmósfera por sí misma eliminaría ese dióxido de carbono, pero como es demasiado, es imposible convertirlo en otra sustancia. El dióxido de carbono es el principal responsable del efecto invernadero. Bien que aquí no está la respuesta todavía de qué es el calentamiento global. Aquí nos están dando las razones del calentamiento global. Y aquí ya nos vienen a decir la respuesta. La liberación de gases como el dióxido de carbono influye directamente en la atmósfera porque atrapa más energía de la necesaria. O sea, siempre es bueno que la Tierra tenga un poco de calor, ¿verdad?, para que nosotros podamos mantener una temperatura adecuada, pero el problema es que hay demasiado dióxido de carbono en la atmósfera y eso hace que la temperatura del planeta aumente. Este fenómeno se conoce como calentamiento global. Aquí se lo escribí yo en palabras más sencillas y una respuesta más directa. O sea que el calentamiento global es el aumento de la temperatura del planeta, debido a que los gases presentes en la atmósfera, como el dióxido de carbono, atrapan más energía de la necesaria. ¿Y quién provoca este calentamiento global? El efecto invernadero. Entonces la respuesta que ustedes pondrían ahí es esta que ya les escribí yo, porque está mucho más clara, ¿verdad? Y para la siguiente pregunta van a pasar a la página número 10. En la pregunta número 6 le piden escribir cuáles son los efectos del calentamiento global. ¿Ustedes creen que es bueno para el planeta el calentamiento global? Cada día nosotros somos víctimas de nuestra propia culpa, digamos, ¿verdad? Nuestras propias acciones. Nos encanta quemar basura, nos encanta usar el transporte en exceso, nos encanta utilizar bastante electricidad. Bueno, entonces estos son los efectos de nuestra responsabilidad. Hay que ser un poquito más consciente, ¿verdad? Hay que tratar, porque a veces es difícil, ¿verdad? Apagar el ventilador, apagar la luz, no tener encendido el televisor. Son cosas que podemos hacer para
disminuir el uso de combustibles fósiles, porque la electricidad que nosotros recibimos, gran parte es del uso de combustibles fósiles. Entonces, ¿cuáles van a ser esos efectos del calentamiento global? Que no es nada bueno para el planeta. Bueno, va a subir la temperatura global. Ascenso es subir. Ustedes saben que este calor no se aguanta, ¿verdad? Nosotros somos testigos de cómo se sufre por el aumento de la temperatura. Derretimiento de los polos, y es que al norte y al sur del planeta siempre han habido masas de bastante hielo. La Antártida, por ejemplo, es un continente que está completamente lleno de hielo, congelado, digamos. Pero ¿qué ha pasado? Cada vez esos bloques de hielo se están derritiendo, están cayendo al mar. Y esa agua que se está derritiendo también está yendo al mar. ¿Y qué está pasando? Entonces el nivel del mar va aumentando. Donde antes era playa, ahora ya hay agua de mar. O sea que el mar ya está entrando un poco más a la playa. Bueno, cambian los patrones de precipitación, o sea que cuando debería llover, no llueve. Y disminución, ¿verdad?, de la lluvia. Mayor frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos como huracanes y tornados. Extinción de especies debido a los regímenes cambiantes de temperatura. Por ejemplo, estaba viendo hoy un video donde los salmones en un río están pero sufriendo quemaduras de tan caliente que es el agua. Yo creo que les había mencionado a ustedes también que cuando la temperatura del agua es alta, hay menos oxígeno disponible para la vida acuática. También la acidificación del océano, debido a todos esos gases que están presentes en la atmósfera y al llover caen al mar, produciendo ácidos. Y amenaza en la seguridad alimentaria por disminución de cosechas. Tal vez estamos acostumbrados aquí en Honduras que hayan 2 siembras, ¿verdad? Y 2 cosechas. Pero a veces en la primera siembra tal vez les va bien, pero ya en la segunda vienen como huracanes y se pierden las cosechas. O tal vez hay sequías y se pierden las cosechas. Y también pérdida de hábitat por inundación. Imaginen que el norte del país fue bien afectado por inundaciones, ¿verdad?, al final del año pasado. Entonces, el hábitat de personas y de animales se pierde debido a esas inundaciones. Bueno, estos serían algunos efectos del calentamiento global, ¿verdad? Este tema es muy interesante y que nos afecta a todos. Y espero que le demos importancia, ¿verdad? Que no sea un regaño ni nada por el estilo, sino que una manera de crear conciencia en ustedes de que las acciones que nosotros tenemos a diario tienen consecuencias. Eso sería todo. Pasen buen día.